Peregrinación virtual al Santo Cristo de la Grita, patrono y protector del Táchira. 410 años de fe, iglesia en salida que camina en espíritu y verdad. En 1576, el capitán Francisco de Cáceres fundó La Grita en el denominado Valle del Espíritu Santo. La funda sobre un valle de drenajes naturales. Solo habían transcurrido unos 34 años cuando, el 3 de febrero de 1610, un terrible terremoto destruyó prácticamente la población apenas naciente. Ella contaba con unos 200 habitantes y tenía el modesto convento de Santa Clara, en el que habitaban los frailes franciscanos que animaban la evangelización de la población naciente. La experiencia dolorosa del terremoto que lo destruyó todo hizo que de La Grita se realizara casi un éxodo general, pues las réplicas del terremoto que tuvo como epicentro la ciudad de La Grita se hicieron sentir por varios días. Los habitantes se dirigieron a sitios más seguros durante un tiempo prudencial, y los frailes se establecieron temporalmente en la aldea cercana de Tadea, donde tenían una modesta propiedad que los proveía de algunos alimentos. Este lugar se convirtió para ellos en residencia y ermita. Plegarias, súplicas, clamores fueron elevados al Dios Altísimo ante esa situación dolorosa para la naciente población. Por una parte, el dolor de los seres queridos muertos, más de 60 personas. Por otra parte, el tener que dejar su tierra. En todo surge el deseo de cambio, de acercamiento a Dios y el deseo de recomenzar una vida nueva. Los frailes sienten la nostalgia del redil disperso, pero desde esa montaña, como centinelas, sienten también el deseo de estar más cerca de Dios. Se dedican a la oración y al trabajo. Ayunos, penitencias y sacrificios manifiestan sus gestos de ofrenda victimal a favor de las almas de los que han muerto, y al mismo tiempo clamando a Dios por la paz, la tranquilidad y el cese de las réplicas del sismo que seguía llenando de temor a todos. En ese lugar de recogimiento, los franciscanos, dedicados a la oración y al trabajo, fueron promoviendo diversas acciones en pro de la reconstrucción del convento y de la capilla anexa al convento, con el propósito de reconstruirla para poder regresar a sus actividades conventuales y pastorales. Entretanto, uno de los frailes de la comunidad, Fray Francisco, que era carpintero, tallista y ebanista, tenía algunas habilidades como escultor. Hizo la promesa de elaborar una imagen del Señor crucificado en las dimensiones naturales, como una ofrenda al Padre Eterno en favor de la ciudad del Espíritu Santo. El fraile comenzó el proceso de selección de la madera para su obra. Buscó un tronco en los bosques cercanos, un trozo de cedro de considerables dimensiones. Lo bendijo y, después de haber orado ante el Santísimo Sacramento, comenzó su trabajo con gran dedicación. Sus hermanos de comunidad lo exoneraron de otros trabajos y oficios manuales, y durante unos 6 meses se dedicó por entero a la oración y a la talla de la imagen del Santo Cristo. Los trabajos los comenzó en los primeros días del mes de marzo de 1610. Sobre el trozo de cedro trazó las grandes líneas de la obra, y poco a poco, con los instrumentos rudimentarios a su disposición, el martillo, el formón, la suela y la cubía, fue modelando las facciones del cuerpo. Poco a poco fue apareciendo el busto, los brazos y las piernas. Hace con gran detalle sus pies y sus manos, y deja para el final el rostro.
Se siente contento por la belleza de su obra y sus hermanos de comunidad lo animan a seguir trabajando. Finalmente comienza el trabajo en el rostro de la grande imagen. Decide dedicarle mayor empeño con el deseo de conjugar los gestos y expresiones de angustia y serenidad, un verdadero rictus de dolor, como el siervo de dolores que describe el profeta Isaías. Quería darle a la obra la impronta del dolor que el fraile había recogido del llanto del pueblo golpeado por la pérdida de sus seres queridos, pero al mismo tiempo el rostro en el éxtasis de la agonía, con la serenidad y la paz del Hijo de Dios, que en su encarnación vino a traernos la esperanza, y eso era lo que él quería comunicar a los atribulados habitantes golpeados por el terremoto. Para ello trabaja con gran dedicación, colocando todo su talento en su obra. Sin embargo, pasan los días, elabora un rostro y otro, y observa que no puede lograr ese rostro que él tiene en mente. Por más que se esforzaba, no podía trasladar a la madera esa concepción de su mente. Siente cansancio y hasta desaliento por no poder continuar la obra con el mismo estilo, belleza y naturalidad que ha realizado todo el cuerpo de la imagen. Comenta con sus hermanos religiosos la dificultad que se le ha presentado. Ellos lo animan y le prometen rezar por él y ofrecer todos sus trabajos y sacrificios para que Dios lo ayude en su obra. Así fue el milagro del Santo Cristo. Fray Francisco clama a Dios pidiendo que lo ilumine y lo ayude a concluir la imagen del Cristo. La tradición oral nos cuenta que un día, el 5 de agosto de 1610, después de varios días de trabajo infructuoso, habiendo concluido su larga jornada de trabajo, habiendo hecho sus oraciones en las que le pedía a Dios que lo iluminara y lo ayudara para terminar esa obra que con tanto cariño había comenzado, va a descansar. Mientras duerme, ya avanzada la noche, oye un ruido como de trabajo en el taller donde él tenía la imagen que estaba elaborando. Ante el repetirse de los sonidos, decidió levantarse sobresaltado y se dirige al taller, y le pareció un sueño. Contempló la figura de un ángel como una visión celestial extraordinaria, misteriosa, de un enviado de Dios que envuelto en un resplandor divino plenó el lugar. El celestial personaje modelaba el rostro del Santo Cristo. Era el amanecer del 6 de agosto de 1610. Fray Francisco se sentía como Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor ante el Señor transfigurado. Por ello se postró en tierra, contemplaba y oraba, daba gracias a Dios y pensaba estar soñando. Un cántico en susurro de voces se elevó. Era un himno de gloria que saturó con dulces notas el humilde taller. Pasado más de una hora, el celestial personaje desapareció y el rostro transfigurado de la sagrada imagen fue apareciendo. Resplandecía iluminaba misteriosamente el lugar. Ante el hecho indescriptible, el fraile permaneció en silencio y contemplación. Seguía oyendo un coro celestial y un perfume exquisito impregnaba el lugar, lo cual fue para él como pregustar el cielo en la tierra. Muy temprano en la mañana, al levantarse los otros frailes, encuentran a Fray Francisco en el taller de rodillas, ante la obra concluida. Ellos también se postran ante el asombro de la obra ya concluida. Y antes que el fraile les narrara lo sucedido, ellos lo intuyeron por la belleza del rostro de la imagen
y por el clima de paz y de espiritualidad que invadía el lugar. A la primera luz del alba, después del rezo de los maitines, pudieron ver con asombro la imagen ya concluida. Convencidos que el santo rostro no era obra humana, sino divina, en ese día 6 de agosto decidieron bendecirla y entronizarla en el pequeño oratorio del convento provisional de Tadea. Fray Francisco les refirió que fue un ángel quien tomó a su cargo darle feliz acabado al sagrado rostro de la imagen. La emoción de Fray Francisco fue indescriptible. En aquella faz divina estaban los rasgos que él había concebido y que en vano le fue posible expresar. La sagrada imagen que ellos denominaban el Señor crucificado, poco a poco comenzó a ser visitada por los aldeanos de Tadea. Y al irse difundiendo la noticia por la comarca, fueron aumentando los grupos que acudían a clamar por sus necesidades más urgentes. Así como lo vemos hoy después de 410 años, contemplaron ese rostro doloroso, de ojos cerrados, de las mejillas enjutas, de la semi-inclinada cabeza, de los brazos abiertos, aflorando una serena paz que conmueve en su humilde entrega. Es una imagen que parece siempre darse como si estuviera en el momento final de su oblación. Una vez reconstruidas las casas de la Grita, el templo parroquial y el convento, el párroco le pidió a los frailes que le permitiera colocar la sagrada imagen en un lugar más público, donde se pudiera exponer a la veneración de muchos fieles que venían a visitarlo. Los frailes, conscientes que la sagrada imagen era un regalo de Dios para el pueblo gritense, decidieron colocarla en el templo parroquial. Ello les permitió conservar en el convento la privacidad, el silencio y el recogimiento propio de la vida conventual. Es por ello que quien protege y cuida la imagen venerada es el presbiterio diocesano. Que el Santo Cristo bendiga al Táchira y bendiga a Venezuela. Santo Cristo, protege a Venezuela. Haz que pronto seamos liberados de esta pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo.